El título se designa Designios de Bondad y Gracia, y está en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Vamos a ver del 1 al 14, en predicación expositiva. Bien, mis hermanos, antes que otra cosa, vámonos a Juan 21, en la versión que ustedes tengan. Vamos a ver desde el versículo 1 al 14, y cito: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo: Pedro, es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta preciosa y calurosa tarde, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de las inclemencias que nos ha traído esta época, Señor, a pesar de la turbulencia, Señor, que hemos estado viviendo en estos días, tú estás con nosotros. Te manifiestas a nuestra vida y nos permites, Padre, predicar de tu palabra, mi Dios. Muchas gracias, Santo Padre, porque eres fiel con nosotros. Tus hijos también fielmente ahorita en este momento en sus casas están siguiendo a través de una transmisión de esta época tu palabra, Señor. Y yo te ruego, mi Dios, que abras el entendimiento de todos y cada uno de ellos, e inclusive los que nos están viendo de otros lugares, para que esa palabra que hoy se va a predicar nos golpee fuertemente el interior, Señor. Nos haga reaccionar y a su vez seguir creciendo en ti, Padre. Danos la fortaleza, Señor, que nos hace falta, la madurez para poder crecer en ti y ya no ser niños que son llevados por todo viento de doctrina. Ya no, Señor, te lo rogamos, Padre, haz esto en nosotros. Bendito seas. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Ok, bien, mis hermanos, pues ahora sí vamos a desempacar la palabra. Una de las partes importantes, recuerdan que hay una parte central de todo esto, es que hoy
a través de estos 14 versículos, el Señor nos va a hablar también acerca de disciplina, y una disciplina fuerte, ¿sí? Hay una situación que muchas veces la humanidad no cree, porque equivocadamente tergiversan aquel versículo que dice que Dios es amor. Pero no nada más es amor, también es juez. Él es a la vez miles de atributos, a la vez es lo mismo. Entonces también castiga y disciplina a sus hijos. Según lo que encontramos en la Biblia, podemos decir que Dios disciplina y castiga. En cuanto a su disciplina, la Biblia es muy clara, hermano, en que Dios disciplina a sus hijos. Un pasaje clásico es Hebreos 12, ¿sí? Vámonos a Hebreos 12, mis hermanos, para que puedan observar. Hebreos capítulo 12, vamos a ver desde el versículo 1 al 13, ¿sí? En la versión que ustedes tengan. Hebreos capítulo 12, en el versículo 1. ¿Ya están ahí, mis hermanos? Lo vamos a leer en una versión que últimamente hemos estado tocando mucho porque nos aclara muchas dudas acerca de lo demás. Vamos a ver hasta el versículo 13, ¿ok? En la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. Aquí lo que está diciendo el Señor a través del autor de Hebreos es que está comparándonos como un corredor. Un corredor, si ustedes han observado las Olimpiadas o las características que tienen estos hombres y mujeres que corren, es que son muy ligeros. Por lo regular ellos no tienen piernas gordas o musculosas, sino que tienen una especie de piernas tipo como los caballos, delgadas y bien formadas, que están precisamente listas para correr. Entonces dice el Señor aquí que tenemos alrededor, como ellos cuando están en una carrera, testigos que están observando esto, están observando al mejor corredor. Entonces nos dice el Señor que nosotros nos quitemos todo peso. Estos hombres y mujeres se entrenan de una manera ardua y férrea, y entonces en ese momento ellos están preparados, y entonces nos está hablando en esta metáfora que nosotros nos quitemos todo peso que nos impida correr, ¿sí? Especialmente el pecado que habita en nosotros, porque el pecado te entorpece tu camino, ¿sí? Y dice aquí, y te puede hacer tropezar, caerte de nuevo. Y corramos con perseverancia, hermano, dice, persevera. O sea, ¿recuerdas aquel viejo refrán que dice: el que persevera alcanza? Es lo mismo que te está diciendo aquí el Señor a través del autor de Hebreos. Dice: corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Nada más ni nada menos es el Señor el que nos ha puesto a correr, y por delante hay muchas cosas. 2, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. O sea, esa es nuestra guía, nuestra dirección. Antes había no sé si tú alguna vez viste una carrera de unos perros que se llaman galgos. Esta carrera, adelante ponen una especie de un conejo electrónico. Y entonces en el momento que los perros ven al conejo cómo va corriendo electrónicamente, ellos van atrás de él, pero lo quieren alcanzar. Esa es la motivación que sienten estos animalitos. Bueno, pues nosotros, valga la comparación, ¿sí? El Señor es nuestra meta. Nosotros vamos a correr observando a Cristo adelante. Dice aquí, esto lo hacemos, corremos, fijando la mirada en el Señor, en Jesús. Él es el campeón
que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Sí? Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. O sea, Él soportó todo lo que venía como consecuencia de su crucifixión: golpes, vejaciones, insultos, la muerte. Dice que lo soportó sin importarle la vergüenza que esto representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, a la diestra del Padre, ¿recuerdas? Dice, está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Porque en el mundo tendremos aflicción, ¿recuerdas? Y dice, nada más recuerda lo que Cristo soportó. Porque a veces como que se te hace muy pesada la carga y volteas a ver situaciones que no vienen al caso. No, voltea a ver la cruz, voltea a ver lo que Él soportó, el oprobio, todo lo que Él hizo, y eso te dará ánimo para seguir, dice aquí. Dice, así no se cansarán ni se darán por vencidos. 4, después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Él sí la entregó, nosotros no hemos dado todavía nuestra vida. Nosotros no hemos dado la vida por ellos. Algunos sí, hermano. Algunos misioneros, gente que ha caído como mártir en el pasado, ya dio su vida. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. O sea, hay mucha gente que no quiere ser disciplinada. Es indisciplinado. O sea, no le interesa, no tiene amor, no tiene respeto, no tiene temor de Dios. Y toma a la ligera la disciplina que el Señor le manda. No la soporta. Prefiere huir al mundo de nuevo, a sus ideas, a sus vicios, a sus hábitos, a sus perversidades. Dice, no la toleran, la toman a la ligera, la disciplina del Señor. Y no te des por vencido cuando te corrige, porque el Señor nos va a corregir. El Señor va a tratar con nosotros de una o de otra manera. Dice, no te des por vencido, pues el Señor disciplina a los que ama. Eso conforta, hermano, porque sabes que eres su hijo. De no ser así, la misma palabra dice que si no eres corregido, no eres disciplinado, no tienes problemas en la vida, no sufres por su causa, entonces no eres hijo, eres bastardo. Y eso es duro. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que le recibe por hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Eso fortalece. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hacen con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos. Ahí está la palabra fuerte. Son ilegítimos. Así le llaman en el mundo a los hijos ilegítimos, bastardos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban entonces, ¿acaso, dice, no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre, de nuestro espíritu, y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Sí, porque luego salimos en un reproche tan fuerte y tan equivocado con nuestros padres, de decirles muchas cosas y no comprendemos como cristianos esto que nos está diciendo aquí el Señor. Dice, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Es para santificarse, hermano. Ok, dice a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Claro que no. ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta la disciplina? A mí no. No sé si a ti sí, pero a nadie le gusta que lo disciplinen. Dice, al contrario, le es dolorosa,
pero después produce la apacible cosecha de una vida recta. Sí, al principio, ¿qué nos decían nuestros padres? Pórtate bien, no te juntes con esto, no vayas acá, pero parece que nos decían lo contrario, ¿verdad? ¿Y qué cosechamos? Una vida no recta, una vida llena de pecado, de vicios, de atavismos, de falsas relaciones. Es lo mismo que nos está diciendo Dios para los que han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Traten un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Que ya no sea esa persona débil, que ya no sea esa persona que por cualquier cosita se tropieza, se cae, llora, ¿sí? No, ya no, dice, si te caes, levántate. Recuerda que tienes un Padre todopoderoso que está ahí contigo. Y entonces ese es el preámbulo, hermano, para que nosotros veamos que cualquier problema que enfrentemos es una oportunidad para que Dios nos discipline, porque la disciplina no solo viene como consecuencia de algún error, eso lo tienes que también tomar muy bien en cuenta, ¿sí? No viene porque nos estemos portando mal o porque estemos cometiendo un error. La disciplina consiste en cualquier cosa que ayuda a formar nuestro carácter y hacernos más como Cristo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Esa es la pregunta y tu respuesta está en Juan 1:12. Es muy claro. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador son hijos de Dios. Como hijos de Dios debemos de enfrentar cualquier prueba como una disciplina del Señor. Nuevamente, no pensando siempre que es consecuencia de un error particular, sino como una oportunidad más para que el Señor forme nuestro carácter. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero lo vamos a volver a repetir. Una cosa es la reputación y otra cosa es el carácter. La reputación es aquello que los demás hablan de mí, la opinión que tienen de mí. Yo manejo una reputación y eso me agrada, ¿sí? Que digan, ay, el señor fulano, qué bien se comporta en la sociedad, ¿sí? Pero el carácter es otro. El carácter es que afuera de la sociedad y dentro de mi casa, así esté yo aquí en Jaltenco o vaya yo hasta Tijuana, me comporte de la misma manera como cristiano, hermano. Porque en muchas ocasiones aquí en la iglesia somos muy santitos, somos bien hablados, ¿sí? ¿Cómo estás, varón? Muy bien, en victoria, amén, aleluya, Dios todopoderoso. Pero cuando estamos por otro lado, mal hablados, rencillosos, iracundos, tratamos mal a la mujer, a los hijos. O sea, no, el carácter que Dios quiere que se forme es que seamos igual de amorosos, comprensivos, bondadosos, sin groserías, o sea, bien portados, hermano. No nada más cuando no me están viendo, que cuando yo entre al interior de mi recámara tenga la misma santidad como cuando estoy con mis hermanos en el culto aquí en la iglesia. ¿Ok? Y eso es lo que quiere el Señor que se forme. Entonces, como este sermón se ha dictaminado con un tema que dice designios de bondad y gracia, son los planes de Dios para ti, con el propósito de enseñarte a ser bondadoso y caritativo. Destacamos que primeramente en esta tercera aparición a sus discípulos lo hace cuando ellos están en sus labores cotidianas. Si tú quieres ver rápidamente de nuevo, ya ves que te pido que vayas a Juan 21 porque vamos a ver esos versículos, y entonces del 1 al capítulo 3 tú puedes darte cuenta que ellos están en sus labores cotidianas. Ellos van a pescar, ¿sí? Y aquí se menciona 7 de ellos. Es importante destacar que nosotros somos familia, como ellos en ese tiempo. Ellos en ese tiempo eran los discípulos. El Señor ya los había preparado durante 3 años, andaban juntos, es más, trabajaban juntos. Y en ese momento se disponen a hacer cosas porque somos familia, somos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y bueno es que estemos juntos, hermano.
Ahorita a través de este medio de comunicación estamos juntos. Por las circunstancias que estamos viviendo ahorita, cada quien está en su casa, pero tenemos que estar en unidad. Bueno es que estemos juntos, dice la palabra de Dios. Ve lo que dice el Salmo 133. Es uno de los salmos más chiquitos que tenemos de toda la Biblia. Es el Salmo 133. Para que tú observes, cuando sientas que tú puedes actuar o puedes vivir, o sea, como un cristiano solitario, o sea, estás en un total error. Y es tu egocentrismo el que te avienta a pensar que no hay otro como tú, que eres muy especial. ¿Qué salmo te dije? 133, ¿verdad? Ok, fíjate lo que dice aquí, Dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Y ahorita te va a hablar de lo que es la armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón. ¿Sí sabes quién es Aarón, verdad? Es aquel sacerdote, es aquella tribu que fue especialmente llamada por Dios para que fuera el pueblo que le diera las instrucciones de toda la palabra de Dios al pueblo de Israel. De esa estirpe de sacerdotes de Aarón y su descendencia eran los que tenían que participar ahí. Entonces dice que es la unción que derramó sobre la cabeza de Aarón y corrió, es el aceitito cuando se lo untaron, corrió así sobre toda su barba hasta llegar al borde de la túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. O sea, tenemos que estar en unidad, hermano. No puedes estar separado del rebaño. El rebaño es importante, el redil, Él nos llamó así y Él es el pastor. Ok, entonces dice aquí que aquí la circunstancia de los apóstoles es que trabajaron toda la noche. Dice el pasaje, si tú lo observas ahí, trabajaron toda la noche y no pescaron, pero ni un charalito. Nada, la red salió vacía, ¿sí? Pero cuando ya amanecía, venía el lucero de la mañana a brillar en sus corazones, hermano. A veces todo parece oscuro. A veces no parece como que la luz va a brillar en mi vida, porque soy incrédulo, porque no tengo fe, porque me hace falta crecimiento espiritual, lo veo todo oscuro. Pero inclusive hasta en el mundo hay un refrán que dice, cuando más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. El lucero de la mañana tiene que resplandecer en mi corazón. No nada más algunos de los que me están oyendo han visto así la vida, todos la hemos visto así, porque sin Cristo la vida es tiniebla. Y entonces muchas veces cuando la tiniebla es más densa, lo que está diciendo aquí en una aplicación de estos hombres, ya está por amanecer, ya está, porque Cristo te está llamando, porque Cristo te está jalando, porque quiere que conozcas en tu vida de tinieblas la luz resplandeciente que es Él, a través de sus enseñanzas, a través de un estilo de vida. Entonces, por esa razón, dice, en ocasiones Jesús se va a manifestar en tu vida cuando te encuentres más desanimado, más triste, más solo. En ocasiones te sientes perdido, ¿sí? ¿Recuerdas el pasaje de la tormenta de los apóstoles? Vámonos a Marcos 6:45. A veces la vida parece así, hermano. Marcos 6:45 nos dice que la vida es como una tormenta, cuando tú ves que todo se empieza, el cielo a poner negro, nublado. Marcos 6:45. Se empieza a poner nublado, denso, empiezan a caer rayos, truenos, empieza a llover, a veces el granizo, empieza, o sea, dura la tormenta, ¿no? Golpea el viento, todo se cae. Y véate lo que dice aquí, ¿no? En este pasaje, donde dice que Jesús, inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca. O sea, estaban en tierra y les dice, vayan a la barca, súbanse.
y que comenzaran a cruzar el lago de Betsaida hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, él no se subió a la barca, Jesús, sino se fue a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Esas son las dificultades que nos ocasionan el pecado, hermano. Esas son las dificultades con las que crecimos. Ese es el desamparo muchas veces de donde venimos, a veces de una niñez muy triste y muy dolorosa. Esas son las circunstancias que estamos atravesando y no nos agradan. A veces nos encontramos en lugares lejanos, sin familia, solos, perdidos, con vicios, o sea, y cada día hundiéndonos más. Pero dice el Señor que en esas circunstancias Él viene. ¿Ya viste cómo dice aquí? Dice, Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, remaban con fuerzas, con muchas fuerzas, y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos y venía caminando sobre el agua. Un prodigio que realiza Jesús. Su intención era pasarlos de largo, ¿no? Dice aquí, su intención era pasarlos de largo. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, se espantaron, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato y les dijo, no tengan miedo. Esto es bien importante, hermano, en nuestra vida. No por la circunstancia que estamos pasando ahorita, en cualquier circunstancia. La Biblia dice que esto no va a mejorar, esto va a empeorar. Entonces por eso nos grita, no tengas miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. De verdad, o sea, nosotros nos podemos despertar a las 3 de la madrugada con una fuerte preocupación, hermano, ¿sí? Y nos pueden llegar avasalladores pensamientos de perder la vida, de volver a ser el mismo de siempre, de que no tengo para esto, de que no veo futuro en esto, de que la gente no cambia por esto, de que cualquier situación, y ahí está tu Señor, susurrándote al oído como a estos. A estos les gritó, ¿sí? A ti te va a susurrar al oído y a veces te va a gritar, no tengas miedo, yo estoy aquí, hijo. Entonces subió a la barca Jesús. ¿Qué significa? Jesús viene a mí, entra en mi vida, me da el Espíritu Santo y el viento se detuvo. Ya no hay por qué sentir temor, ya no hay por qué ver el futuro incierto. Ahora yo ya sé de dónde vengo, qué hago aquí y a dónde me dirijo. Ellos estaban totalmente asombrados. Es que de verdad es un asombro, hermano, cuando vas viendo cómo tu vida empieza a cambiar y las circunstancias no. El mundo sigue peor, ¿sí? Tus amistades se alejan de ti. Tu amigo más querido sabe que eres cristiano y adiós. O sea, empiezas a ver muchas, pero te quedas asombrado de ver que tú ya no reaccionas como un niño berrinchudo, tonto y caprichoso. Ya no. Empiezas a darte cuenta, te quedas asombrado como ellos se quedaron asombrados cuando vieron a Jesús caminar sobre el mar, subir a la barca, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. ¿Recuerdas que ellos venían de ese milagro? Y mucha gente, ¿sí?, se asombró de que le dio de comer a 5,000 gentes y a toda su familia. Pero ¿sabes qué, hermano? Ojalá no te pase lo mismo que a los apóstoles, que nomás se maravillaron con el milagro de cómo Jesús de la nada, con varios peces y varios panes, produjo muchos. Y no entendieron la enseñanza, que mucha gente va a venir a Cristo nomás por el pan y el pez, ¿sí? Nomás por la comida, nomás por los beneficios, nomás por esto, porque le dé esposo, porque le dé un hijo, porque le consiga un trabajo, pero no vienen a tener una relación con Él.
tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo, dice aquí. Entonces es importante, hermano, que tú veas que cuando Jesús se va a manifestar en tu vida, puedes estar así de desanimado, de perdido, como los de la tormenta. Casi por lo regular Jesús se va a ir manifestando gradualmente en tu vida, porque te va a podar, ¿recuerdas? La poda es necesario. Es cuando ese agricultor corta con unas tijeras la vid, la uva, la va cortando, la va podando, le va quitando los bracitos que ya no sirven para que crezca más chula y frondosa y dé un mejor viñedo, un mejor fruto. Y así a nosotros, hermano, no va a ser fácil para el Señor, va a tratar con nosotros y duele cuando te quita lo mal hablado, cuando te quita lo mal pensado, cuando te quita lo lujurioso, cuando te quita lo pornográfico, cuando te quita lo chismoso, cuando te quita lo mantenido, cuando te quita un montón de cosas, ¿sí? Cuando eres débil en la fe, cuando eres un niño silbando en la oscuridad, te va a doler, hermano, pero es necesario que el Señor lo haga para crecer. Dice, tiene que hacer con nosotros, dice, porque nosotros tenemos que ver lo que antes era de gran valor para nosotros. Eso que mencioné, antes eso era de valor para nosotros. Con eso vivíamos, ahora no, y el Señor lo va a quitar. ¿Recuerdas Pablo cómo dijo? Él estaba satisfecho de ser un don señorón. ¿Sí? Fíjate lo que dice Filipenses 3. Era un hombre que estaba satisfecho de lo que era y no era una persona con la que yo me pueda comparar en el pasado. Filipenses 3, vámonos al Filipenses 3. En el versículo 3, versículo del 3 al 11, vamos a ver, dice aquí: pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, dice Pablo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Porque en el mundo así es, hermano. Ahorita hay mucha gente que está sentada en un restaurante, está sentada en la sala con algunos de sus amigos, familiares, o está sentado en algún salón de eventos platicando que a través de sus esfuerzos tiene esto y aquello, y se sienten satisfechos y se levantan de ahí orgullosos de lo que han logrado. Esos son los esfuerzos humanos. Pero dice Pablo, si estos se están vanagloriando de lo que han logrado por sus esfuerzos, dice, yo más, fíjense lo que yo era. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía a la ley al pie de la letra. Fíjate nomás lo que era este hombre. Era un tipazo de sus tiempos, hermano. De verdad, dice, este era yo. Y estaba tan satisfecho de esto que hasta me convertí en un asesino para perseguir a la iglesia. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. De verdad, hermano.
Y no te está pidiendo que los logros que también por la gracia general de Dios te ha dado, los eches a la basura. Pero que sí quites de tu vida el orgullo, la falta de carácter, la inmadurez, todo eso antes tú lo tenías como algo que para ti valía, hoy ya no. Por eso te pone esta comparación de Filipenses. Cada que quieras volver de nuevo a tu lodazal, cada que quieras volver de nuevo a tu chiquero, decían antes los agricultores, como puerquito vuelve al chiquero. ¿Recuerdas aquella palabra? El perro vuelve a su vómito y el cerdo a su chiquero. Así lo dice el Señor. Fuerte la palabra. ¿Sí? Tienes que darte cuenta que ahora el infinito valor de estarle conociendo a la perla más preciada, o sea, todo lo demás es secundario, hermano, de verdad. En la segunda parte del versículo 4, ahora vamos a ver del versículo 4 al versículo 6, ¿sí? Vamos a ver que Él hace una pregunta a tu necesidad. Nosotros somos hombres y mujeres en necesidad. Ya te lo dije la otra vez. No importa que tengas una solvencia económica, eres un hombre y una mujer en necesidad. Hijos, les dice el Señor, ¿tienen un pescado? ¿Sí? ¿Tienen un pescado? Y Él te pide que lo imites para que siempre haya alguien a quien tú ayudes. No debes perder de vista que Cristo no solo ve tus necesidades espirituales, sino también las corporales. Él sabe que necesitas crecer en humildad, en bondad, en compasión, en carácter, ¿sí? Pero también sabe que tienes que comer, que tienes que vestir, que tienes que tener un techo, ¿sí? Fíjate, ve a 2 Corintios 12. Ve a 2 Corintios 12 para que tú puedas observar cómo Él está pendiente de las espirituales y la de las corporales. 2 Corintios, ¿qué te dije? 12. En el versículo 9 y 10. Versículo 9 y 10 dice: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Pablo, teniendo una enfermedad que se le había sido dada para que no fuera orgulloso por todo lo que Dios le había dado, por toda la gracia que Él había derramado en él, como nada más ni nada menos que llevarlo al cielo y regresarlo y enseñarle el paraíso. O sea, le dijo, Señor, le dijo, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Qué es la gracia, hermano? ¿Recuerdas qué es la gracia? El regalo que tú no mereces, que yo te lo he dado, la salvación, es todo lo que tú necesitas. Hoy, estate satisfecho con eso. Es lo mejor que tú puedes tener en la vida. Claro que fíjate lo que dice aquí. Es todo lo que tú necesitas. Mi poder, o sea, el poder de Dios actúa en la debilidad de uno. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Ahora yo puedo jactarme de ser débil para que el poder de Cristo para actuar a través de mí, ¿te das cuenta? O sea, yo no fui un hombre fuerte, yo no fui un hombre encumbrado, yo no fui un hombre exitoso, fui un hombre débil. Y esa debilidad, ¿cómo ahora me hace fuerte? Porque ahora lo que soy, hermano, es por la gracia de Dios, no por mí. Y todos aquellos testigos que están a mi alrededor saben que Dios ha operado en mí y esa es honra para Él, no para mí. Todos aquellos que te vieron jactancioso, caprichoso, orgulloso, prepotente, ¿sí? Borracho, drogado, lujurioso, todo el pecado. Ahora la restauración de toda esa debilidad es porque Cristo la ha hecho. Él es el que lo ha hecho. Por eso le está diciendo aquí,
Dice, es por esto, dice, jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Si yo hoy voy y predico el Evangelio y una familia entera llega a la salvación, no es por mí, es para que Cristo, es para que el poder de Cristo se manifieste en mí. ¿Sabes qué, hermano? Hoy soy útil. Hoy soy útil, aquel inútil, desechado de la vida. Aún Pablo dice con todo lo que quería que era un inútil. 10, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en las privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. No por el pecado, hermano, entiéndelo bien, porque una cosa es pasar todo esto por pecador y otra cosa es por Cristo, porque cuando soy de Cristo me van a hacer fuchi, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces las cosas son radicalmente distintas. Por eso le dice aquí, te hace una pregunta, hijo, ¿tienes un pez para mí? Tú volteas a la gente y le dices, ¿qué necesitas, hermano? Lo que necesites. Tal ansiedad por las cosas materiales refleja falta de fe. Tú sabes el Salmo 23, creo hasta de memoria. Y ahorita en tu corazón, cuando yo te pregunte qué dice el primer versículo, lo vas a saber inmediatamente. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí se entiende? Entonces, reflexionemos esto. Fíjate bien, el manjar. ¿Qué es un manjar? Comida rica, excelente. Proviene de la tierra, ¿cierto? Proviene de la tierra, o sea, de cualquier animal, de cualquier marisco, de una lechuga, de no sé, el mejor manjar. Un hombre, un chef o cocinero, lo que sea, lo transforma en un excelente manjar. Pero un buen chef. ¿No? Ya saben quién está aquí. Lo convierte en el mejor manjar, que proviene de la tierra. Y el vestido más costoso, también, ¿cierto o no es cierto? ¿De dónde proviene la tela? ¿Quién sabe de dónde sacan la tela? A ver, por allá está una hermana que trabajó la tela. ¿De qué parte de la naturaleza proviene la tela? ¿De dónde? ¿Me dijeron? Exactamente, también de la planta. Cultivan, ¿sí se acuerdan cómo los negritos en el tiempo de la esclavitud, digo los negritos, iban a la pizca de algodón y de la pizca de algodón hacían tela? O sea, el vestido más costoso que esté vistiendo ahorita la reina de no sé dónde, o sea, proviene también de la tierra. ¿Sí se entiende? De la tierra, hermano, que pisamos, que pateamos, que no entendemos ni cuidamos, mientras que la vida de nosotros proviene del aliento de Dios. ¿Qué es más valioso? Dice aquí. Eso hace que tu fe esté realmente puesta en Él, en el que la da. Pero recuerda que la fe es con obras. Al Hijo de Dios se le promete sustento. Dios no nos desamparará y te da el sustento de cada día. Pero el Señor no te promete banquetes, el Señor no te promete prosperidad, no tiene por qué hacerlo, hermano, ¿sí? Sino que te promete sustento, producto de tu honrado trabajo. Por esa razón, mucho perezoso está confundido. Ellos con su pereza tientan a Dios. El Hijo trabaja y confía. ¿Ok? La provisión de Dios, Él dijo, ¿habían pescado algo? No habían pescado nada. Y Él les dijo, mueve la red a tu derecha. Ahí está mi provisión, hermano. Esta dirección proviene de Dios. También puede venir a través del consejo de alguno de mis hermanos. Hermano, estoy sin chamba, ¿qué me sugiere? Mira, pues vamos a orar.
vamos a pedirle a Dios primeramente que te dé la fortaleza para que ahora que encuentres un trabajo, no vuelvas a fallar como siempre. No que cambias de trabajo como si pasaras la calle. Esto de que habla de irresponsabilidad por una cosa o por otra, pero el Señor te está dando la provisión. Así que tampoco deseches los consejos que en un momento dado algún hermano que ha crecido en la fe te pueda dar. Ahora veamos, hermano, la otra parte, donde dice, vamos a ver del 7 hasta el 11, ¿sí? Esa parte en donde él dice, muchas veces tus habilidades se verán nulificadas. Fíjate bien, ¿eh? Tú eres una persona habilidosa, sabes, tienes un oficio, tienes una profesión, ¿sí? Y sabes trabajar, pero muchas veces esas habilidades se van a ver nulificadas. ¿Para qué? Para que dependas de Dios y ruegues por su intervención. Porque tú siempre te creíste muy apto, sin necesidad de nada, y de hecho lo eres porque llevas la imagen del mismo Dios. Pero entonces el Señor, cuando ya eres su hijo, va a trabajar contigo y entonces te va a nulificar para que ruegues su intervención, como una analogía altamente simbólica de que tú eres un pescador, pero de hombres. Estos hombres no eran habilidosos y habían trabajado toda su vida en la pesca. Juan, Pedro, Andrés, todos eran pescadores y truchas. De eso vivían en aquel tiempo. Mas sin embargo esa noche, nada, ni un charal sacaron. Cuando el Señor les dice, ¿no habéis pescado algo? Ellos contestaron hasta de mal humor, no. Y entonces el Señor les dijo, de este lado y de este lado. Y en cuanto ellos hicieron lo que el Señor les dijo, entonces lo que Él quiere es que ahora en una analogía, en una aplicación, tú te conviertas en un pescador, pero de almas. Vas a tener tu chamba, vas a ganar tu sustento, vas a mantener a tu familia, pero eso viene como añadidura. Ahora ve lo que dice Marcos 1:16, para que puedas ver por qué eres un pescador de hombres, de almas. Marcos 1, ¿qué dije, Hazel? 16. 1:16. Ok, dice aquí, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó y vengan, síganme. ¿Y qué les dijo? Yo les enseñaré cómo pescar personas. Yo te voy a enseñar el Evangelio. Yo te voy a enseñar la importancia de lo que ahora va a ser tu vida de aquí para adelante. Vas a seguir trabajando como pescador, pero ahora te vas a dedicar a salvar almas. Algún día, probablemente, hermano, o tú que me estás observando allá, te requiera de tiempo completo y te diga, ya no te quiero en ese trabajo tan chulo y bonito que estás ahí hace 35 años. Ahora te quiero a mi servicio. Padre, pero ¿y mi pensión? Confía en mí. Confía en mí. Padre, ¿sí traerán ofrendas? Confía en mí. Porque no confíes en las ofrendas, en mí. Y entonces, hermano, les dice, y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Él te va a convertir en un pescador de hombres. Él te va a enseñar a predicar el Evangelio.
Él va a transformar tu vida de tal manera que ya no vas a tener que pretextar. Un día, hermano, te va a llamar. Si el deseo está en tu corazón y es su voluntad, te va a llamar de tiempo completo. La reacción de los discípulos muestra la variedad y la multiforma del llamado a servir de nuestro Señor, con talentos, dones y la personalidad de cada quien. Cada uno de nosotros que estamos aquí, cada uno de los que están ahí en sus casas ahorita viendo esta transmisión, si es hijo de Dios, le va a dar dones, talento, fruto para llevar a cabo esto. Dice, para la edificación de los santos. Y tú te vas a sorprender, hermano, que si eras un hombre muy callado. ¿Qué te acuerdas de Moisés? Lo que dice él cuando lo mandó. Le dijo, Señor, yo soy tartamudo. No, no me mandes a mí. Le dijo, ve y hazlo. Y él estuvo con él. Y sacó al pueblo y los lideró. Y fue uno de los hombres más excelsos para Dios, el buen Moisés. Ok, vámonos a Mateo 20. Mateo 20. Mateo capítulo 20. Hermano, cuando yo te predico la palabra, te llevo por diferentes partes de la Biblia, porque lo que dice el Señor es más importante que lo que yo diga. La palabra del Señor es poder. Es más importante, hermano. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo, id también vosotros a la viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, volvió a salir como a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Él les dijo, id también vosotros a la viña. Y ya al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron a los que habían sido contratados, como a la hora 11, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados, como a la hora 11, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es que tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. ¿Has oído esa frase, hermano? Mucho tiempo, ¿verdad? Al leer esto, ¿sabes lo que hoy significa? Permíteme, por favor, mi celular. Ahí tengo un comentario. Te lo voy a explicar a través de un comentario, porque es importante que hoy tú sepas a qué refiere esta parte del Evangelio. Dice aquí, los últimos serán los primeros. ¿Cierto? ¿O no? ¿O estoy equivocado? Ok, ahora vamos a ver lo que dice esta parte. Dice, Dios no le debe nada a nadie. Nunca pase por tu cabeza que Dios te debe algo. Dice, Dios no le debe nada a nadie. Una gran verdad, y que muchos que comienzan tarde
y no parecen prometer mucho en la piedad. Llegan a veces con la bendición de Dios a mejores resultados en cuanto al conocimiento, la gracia y el servicio que otros, cuya entrada fue muy temprana y que parecían prometer mucho. ¿Ya se entendió o no? Va de nuevo. ¿No se entendió? A ver, díganme. No, va de nuevo. Dice, muchos que comienzan tarde. ¿Quiénes son esos que comienzan tarde? En el Evangelio, hermano. Tú puedes llegar a los 70 años. Moisés, ¿a qué edad llegó? A los 80. Tú puedes decir, ya estoy viejo. Entonces dice aquí el Señor, muchos de los que llegan tarde al Evangelio y no parecen prometer, ¿no? No parecen, dicen como que no da buen, no va a dar buen resultado. En la piedad llegaron a veces con la bendición de Dios a mejores resultados en cuanto al conocimiento, la gracia y el servicio que otros, cuya entrada fue muy temprana y que parecían prometer mucho, no rindieron. Los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Hay mucho que llega chavalón y prometen mucho. Decía mi abuela, tienes entrada de caballo fino y salida de burro flaco. De verdad, hermanos, así decía la abuela. Prometen mucho, llegan, empiezan bien, pero terminan mal. Y otros que llegan después, por lo que relata la historia. ¿Sí viste lo que relató la historia? La parábola que contó Jesús. Unos llegaron temprano a trabajar, otros en la mitad y otros ya casi al anochecer. Está hablando de la vida, hermano. Y entonces cuando el Señor le paga lo mismo a todos, no le debe nada a nadie, ¿sí? Les está pagando lo mismo. Tú puedes llegar a los 40, 50, 60, 70 años al Evangelio y puedes rendir mejor que aquel que llegó a los 20 años. Es lo que está diciendo aquí el Señor. Déjame ver un poquito. Dice, Juan es muy ágil de piernas. ¿Se acuerdan cuando le dijeron las mujeres, resucitó el Señor? ¿Quiénes salieron corriendo? Juan y Pedro. ¿Quién llegó primero? Juan. Era muy ágil de piernas. ¿Y quién llegó después? Pedro. Pero Juan no entró y Pedro sí entró. A ver. Dice, así muchos que son últimos serán primeros. Esto debe servir de advertencia a los discípulos para que velen y mantengan vivo su celo. De lo contrario, sus buenos comienzos les servirán de poco. De poco, hermano. Parecían primeros, pero serán los últimos. Y lo identifica el reino de los cielos como esto. Así que no te sientas mal, hermano, porque digas, ya llegué tarde. ¿Ya qué puede hacer el Señor? ¿Por qué no llegué antes? Muchos dicen, ¿por qué no llegaría yo antes? No, hermano, aquí te está dando una oportunidad el Señor de que tú veas que esta frase de que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos es algo que el Señor está reafirmando, ¿no? La reacción de los discípulos fue esta. Los 153 peces, ¿recuerdas que sacaron 153 peces de la red? ¿Qué relación hay con la vida del creyente? ¿Y por qué el evangelista tuvo la curiosidad de contarlos? ¿No? O sea, pues ellos sacaban la red, vámonos. Los peces que fueran, no los contaron y fueron 153 y fue plasmado y tiene que haber una razón. Hay especulaciones de que representaban el número de las provincias de aquel tiempo o el número de especies de peces de aquel tiempo. Otros hacen notar la coincidencia de lo relatado. Vete a Segunda de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, perdón. Es el segundo libro de Crónicas. Segundo libro
de Crónicas, y ahí te va a dar un pormenor. En el versículo 2:17. Segundo libro de Crónicas 2:17. ¿Ya estás ahí, hermano? Muy bien. Y cito: luego Salomón levantó un censo de todos los extranjeros que vivían en la tierra de Israel, tal como el censo que había hecho su padre, y contó 153,000 extranjeros. Asignó a 70,000 como obreros y a 80,000 como cortadores de piedra en la zona montañosa y 3,600 como capataces. Ese es un índice de lo que pudo haber sido la situación de los 153 peces. ¿Ok? Y ya cerramos, hermano, con la última parte, donde dice que a pesar de tantos peces, porque eran bastantes, ahí Juan dice que la red no se rompió. No, o sea, era tal cantidad que lo más lógico era que ¡pum!, se rompiera la red. ¿Qué significa esto? ¿Qué aplicación tiene para nosotros? No te perderá. Si tú estás en la red, no te va a perder. Porque ahora muchos dicen que la salvación se pierde. No, estás en Él, por Él y para Él. Juan 6:37. Juan 6:37. Juan 6:37. Juan capítulo 6, en el versículo 37. Y cito: sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Hermano, si tú ya estás en la red barredera, ya no te va a perder. Te cuida, te salva, te sustenta, te levanta cuando te tropiezas. Ya eres de Él. Eso es lo que está diciendo. Y lo último, ¿qué pasó ahí en lo último? ¿Quién recuerda? Dice el pasaje: sabiendo que Jesús les dijo: venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se los dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Aquí está detallando un desayuno, ¿sí? Aunque no había mesa, es un desayuno, es una comida. Y dice la palabra que tú estás invitado a su mesa. Tú estás invitado a su mesa. ¿Recuerdas cuál va a ser esa mesa? Nosotros hacemos una representación, hermano, cada mes y medio. Hacemos la remembranza de la Santa Cena. Pero un día estaremos sentados con Él en las bodas del Cordero. Todos somos invitados a su mesa. ¿Ok? Y ya nada más te doy una conclusión. Vete a Hechos 10:34 para que veas lo precioso de esto. La esencia de lo que hoy vimos, hermano, es que tú tienes que ser bondadoso, tienes que ser caritativo, tienes que depender de Dios. Tienes, hermano, que aceptar la disciplina y el castigo, y es para tu bien. Hechos 10:34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo,
que Juan predicó. 38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándole en una cruz. Me voy a detener aquí tantito. ¿Tú estás convencido de esto? ¿Tú eres testigo de esto mismo que está diciendo Pedro abriendo su boca? ¿Tú vas en todos esos lugares a decir esto también? ¿Tú sabes que Él hizo esto y Él murió por ti? Dice 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y de Jerusalén, y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros los que comimos y bebimos con Él, después de que resucitó de los muertos. Sí, viste la última parte, ¿verdad? Que salió, puso un pez, había pan y comió con ellos. Y todavía ellos, así como que, sabiendo que era el Señor, no se atrevían a decírselo. ¿Por qué crees, hermano? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees, hermano, que estás ahí en tu sala o en donde estés? Porque ya Jesús tenía un cuerpo glorificado. Había cambiado ese cuerpo. Así va a cambiar el tuyo. Vas a seguir siendo el mismo, con un cuerpo que Él va a resucitar, pero vaya que sí habremos cambiado. Entonces, dice aquí, y nos mandó a predicar al pueblo y a testificar con mucha solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Así que, hermano, nosotros somos testigos, debemos de seguir en estos momentos de angustia y de tribulación que está pasando ahorita el mundo. Debemos, hermano, de mantenernos firmes en nuestra fe, para que de esa manera, cuando regresemos a reunirnos, lo sigamos haciendo con el mismo fervor, con el que ahorita estamos separados. Aquí hay unos pocos de mis hermanos, los servidores, y algunos hermanos que no tienen algunos medios de comunicación. Estamos en su sana distancia, ¿no? Pero, hermanos, cuando volvamos a reunirnos con la misma fe como la que un día, por las cuestiones que estamos atravesando, estamos cada quien en su casa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, y yo te pido por todos mis hermanos que se encuentran en los medios de comunicación, que tú les des la gracia, les des la paz, que en este momento, Señor, necesitan mucho fruto de paz y paciencia, Señor, ya que sabemos que el estar enclaustrado en cualquier parte es difícil. Nacimos para ser libres, y ahora que estamos libres en Cristo, Señor, es difícil estar en un solo lugar, pero yo por eso te pido que a través del fruto del Espíritu Santo, de la paz y la paciencia, Señor, puedan convivir mis hermanos en armonía. Tú hoy nos enseñaste que la armonía es algo muy importante en nuestra vida, que mantengamos la unidad, que seamos gente pacífica, ecuánime, y que disfrutemos, Padre, este momento. Que como hijos de Dios, en cada circunstancia que se nos presente, mostremos el carácter con el cual Cristo nos ha hecho crecer. Muchas gracias, mi Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice...